Arrancamos con la información y como ya les comentábamos, desde este viernes entidades municipales de Quito empezaron a reconstruir los bienes públicos que fueron afectados por las manifestaciones. Paul Coello está en los alrededores del Parque El Arbolito y nos cuenta más desde este lugar. Paul, te escuchamos. Compañeras, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Así es, una vez que finalizaron estos 18 días de movilizaciones, de inmediato entidades municipales de acá de la capital empezaron con la reconstrucción de las zonas más afectadas y el levantamiento de las estructuras que fueron vandalizadas. Entre los daños más visibles está a las veredas, al sistema de semaforización, a las señaléticas y a las paradas de buses. Tenemos un informe respecto al tema, veamos. Son imágenes que se repiten en varios sectores de Quito que fueron escenarios de múltiples enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en estos 18 días de paro. A simple vista se puede observar, por ejemplo, daños al sistema de semaforización, a las señaléticas, a las veredas, a las paradas de buses e incluso a los pequeños negocios que fueron vandalizados. Habíamos hecho una evaluación de daños materiales que tiene la capital, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la infraestructura, de 2 millones. Y apenas se firmó el acuerdo de paz que produjo la salida de varios grupos indígenas de algunos sectores de Quito, entidades municipales como Emaceo y la EMOP iniciaron este viernes con la reconstrucción de las zonas, limpieza y el levantamiento de estructuras que fueron destruidas. Hemos desplegado todas nuestras cuadrillas en horarios 24/7, en horario extendido, con el fin justamente de rehabilitar y reconstruir todos los daños que se produjeron. Uno de los temas que más preocupa es la acumulación de basura en zonas como la de la Casa de la Cultura, de la Universidad Central y del Parque del Arbolito, debido a que la gran cantidad de plástico botado provocó el colapso de las alcantarillas. Producción extraordinaria de plástico, que eso nos alarma y nos preocupa porque los plásticos usted sabe que contaminan el ambiente. Entonces acá usted puede ver que hay platos, hay cucharas, hay tarrinas. Y si bien la reconstrucción de los bienes públicos podría demorar algunas semanas, lo que verdaderamente les preocupa a las autoridades es el golpe económico al sector productivo de esta y otras zonas de Quito. Sectores, el turístico, el de exportación, el de alimentos, el de bebidas, artesanías. El centro histórico prácticamente ha perdido, son puras pérdidas porque en los 18 días estuvieron cerrados los negocios. Para lo cual el alcalde mencionó que dialogarán con la empresa privada con el fin de levantar nuevamente a la capital de este duro golpe que vuelve a enfrentar por las manifestaciones violentas registradas en varias zonas. Para que pueda existir esta compensación frente a las pérdidas que han sufrido los negocios. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Así es, según las autoridades, tomará entre 1 mes y medio a 2 meses la reconstrucción de las zonas más afectadas. Aquí en el Parque del Arbolito, por ejemplo, se plantea ejecutar un plan de retiro de los adoquines para colocar cemento con el objetivo de que los adoquines sean retirados y sirvan como barricadas para los manifestantes. Con esta información regreso a estudios, compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por ese reporte desde el Parque del Arbolito. Si bien la finalización del paro causa alivio, para analistas también ocasiona angustias, pues las manifestaciones revelaron una democracia y un gobierno débil, al que aún le faltan 3 años de administración con muchas promesas hechas y poca capacidad de gestión. 18 largos días que terminaron con quizá los minutos más tensos que hemos tenido. El país entero pendiente de que se concrete esta firma, que finalmente llegó, y con ella algo de alivio, reconoce este periodista. Pero en él estos 18 días también dejan tristeza, pues todos perdimos, dice. De aquí nadie ha salido ganando nada, el gobierno sale debilitado, la democracia sale debilitada también. Todo esto demostró que es un país muy frágil, donde los acuerdos se logran a través de la coerción y la fuerza,
Para Alberto Acosta también hay una pérdida. El país perdió, señala, pero no se refiere solo a lo económico. La lucha social hubiera triunfado, dice, si en esa mesa se dejaba concretada la focalización de los subsidios al combustible. Esos 345 millones debieron haber servido para elevar un subsidio focalizado a las personas más pobres del Ecuador. Para ambos, en el presente, el fin de las movilizaciones deja alivio, pero viendo hacia el futuro, angustia. Pues a este gobierno aún le faltan 3 años de administración, se repite Pallares. Creo que ni siquiera está dando muestras de que vaya a procesar esto. Espero equivocarme, pero me da la impresión de que hasta hoy no existen mayores señales de que vaya a dar un giro, de que tenga un proyecto para sacarnos de esta situación. Acosta, en su área, la económica, tiene la misma incertidumbre, pues en 3 años, con menos recursos debido al aumento de subsidios, el gobierno tiene que destinar más dinero al área social, y eso es urgente. El Estado tiene que priorizar su gasto en salud, en educación y en seguridad. Ese es el gran desafío, no solamente quedarse en los agregados y en el déficit. El tema de fondo es que el gasto público vaya a lo que realmente se necesita, a lo que cambia la vida para los ciudadanos. Le preocupa también la inestabilidad que evidenció el mundo y que claramente no está superada con un paro terminado. Es un gasto permanente de alrededor de 500 millones de dólares. Ese gasto va a complicar las finanzas públicas, aunque en este momento, debido al incremento del precio del petróleo, no lo vamos a sentir tanto. Pero más temprano que tarde vamos a tener que dejar de gastar en otras áreas para poder seguir sosteniendo este gasto. Pallares cree que el movimiento indígena también queda debilitado y que la sociedad ecuatoriana revelada. Las relaciones, las alianzas que existía con las clases medias urbanas han terminado de romperse, y digo han terminado porque creo que en octubre del 2019 ya hubo una fractura. ¿Se incrementa el racismo o que simplemente se evidencia y que siempre lo hemos sido? Yo creo que se evidencia y se incrementa. Está más que claro la falta de gestión política del gobierno que quedó en manos de un solo hombre, Francisco Jiménez. El resto es que el gobierno haya aprendido de sus errores y comience a gestionar, y la administración política no subestimar amenazas. Dayana Monroy, 24 horas. 2 temas del acuerdo gobierno-CONAIE tienen que pasar por la Asamblea Nacional. Estos son la consulta previa en el tema minero y una reformatoria a la ley de circunscripción territorial amazónica. En la Asamblea proponen la creación de una comisión para seguir el cumplimiento de los acuerdos. Andrea Samaniego nos tiene más detalles desde el Legislativo. Andrea. Gracias, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Así es, la Asamblea Nacional podría ser un tercer involucrado dentro de los acuerdos entre la CONAIE y el Gobierno Nacional. Son 2 temas en específico que deberán pasar por la aprobación de los 137 legisladores. Algunos asambleístas explican, por ejemplo, cómo direccionar los recursos del petróleo, sobre todo a los pueblos y nacionalidades, y cómo debe llevarse adelante la consulta previa e informada. Les hemos preparado el siguiente reportaje. Algunos de los acuerdos entre la CONAIE y el gobierno dependen de un tercero, la Asamblea Nacional. Son 2 temas. El primero tiene que ver con un proyecto reformatorio al artículo 66 de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Esta tiene que ver con la asignación de recursos del petróleo para que vayan no solo a los GATS, sino también a los pueblos y nacionalidades. La ley amazónica beneficie a todos estos sectores olvidados, en salud, en educación, en conectividad, en productividad, en cómo podemos buscar mejores días. Quizás la transferencia directa de recursos del petróleo a organizaciones no es algo viable jurídicamente, pero habrá que discutirlo, habrá que analizarlo. En las mesas técnicas sostienen que analizarán si esto lo envía el Ejecutivo o las leyes que se encuentran en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea. Se puede generar una nueva reforma. Y tiene que ser una reforma que trabajemos de manera conjunta para poder garantizar que en materia fiscal todo lo que tiene que ser la generación de reasignación presupuestaria y cómo vamos a garantizar que esto llegue no solo a los GATS, sino a los pueblos y nacionalidades para su desarrollo, sea comprendido dentro de lo que es el presupuesto general de la nación. Sobre el tema minero, la Asamblea Nacional debe pronunciarse respecto de la consulta previa que se debe realizar a los pueblos. Este tema ya ha sido tratado en el Parlamento en la Ley de Minería. Lo que correspondería es que para poder generar procesos de nueva minería tienen que desarrollarse consultas y sobre todo procesos de socialización. Desde Pachacutic esperan que los acuerdos se puedan tratar en el legislativo para así garantizar su cumplimiento y por eso establecen un seguimiento.
Además, sostienen que estos temas deben ser tratados de forma urgente, para lo cual la agenda legislativa también debe ser actualizada, y por eso hacen un llamado al presidente del Parlamento. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, los legisladores de Pachacuti principalmente han anunciado que van a proponer la creación de una comisión que dé seguimiento a estos acuerdos, no solo de los que depende la Asamblea Nacional, sino también de los que lleva adelante y debe llevar adelante el Ejecutivo. Veremos entonces qué es lo que deciden. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias. Dirigentes del movimiento indígena también hacen lecturas sobre estos 18 días de paro. Si bien creen que el movimiento sale fortalecido, les preocupan señales que quedaron en evidencia. Para ellos existe una cercanía y simpatía entre Leonidas Issa y el correísmo. Este momento, cuando ya Conaya y Feine habían firmado el acuerdo, este momento, parecía que lo hacía tambalear. Estamos haciendo los esfuerzos, compañeros, para mantener la unidad. Sí, a ver, Gary. Finalmente firmó y el apretón de manos llegó. Pero esto demuestra que el movimiento indígena está dividido, que Issa no controlaba la situación. Decir eso no es entender que este movimiento, al igual que cualquier otro, no es homogéneo, es diverso. Y dentro de él, muchos no estuvieron conforme con todo lo que se acordó, dice Yacu Pérez. Yo creo que muchas personas quedan con sabor desabrido, que no hace que llenen las expectativas. Salvador Quispe concuerda, pero para ambos, el movimiento indígena sale evidentemente fortalecido. El resultado es un resultado positivo, cohesionador de nuestras estructuras comunitarias. Fue una unidad de muchos sectores, no solamente indígenas, ¿no? Yo diría el pueblo mismo. Aunque dentro de la lectura que hacen también hay algo que les preocupa y que ambos identifican. El presidente Correa ha dicho de manera explícita que quiere hacer un frente patriótico con Leonidas Issa y con alguna gente de derecha. Si está diciendo eso, pues obvio que hay afinidad. La simpatía de Leonidas Issa por el correísmo. Entiendo que tendrán sus afinidades, tendrán sus intenciones, pero ahí el juez es el pueblo y el tiempo, que no se equivoca. Quispe cree que por eso no hemos escuchado a Issa ser tan crítico con los infiltrados, que otros líderes indígenas identifican como correístas, que según él, intentaron aprovecharse de las manifestaciones. Es un secreto a voces. Desde la CONAIE han sido muy duros en criticar los errores de Pachacuti. Lo que me llama la atención es que desde la CONAIE, o por lo menos desde la principal dirigencia, no se dice prácticamente nada frente a los errores que comete el correísmo, errores de estos días. Tampoco hay que negar que Leonidas Issa, posiblemente dentro del movimiento indígena, se está posicionando como un cuadro electoral interesante. Me parece bien, alguien tiene que asumir ese rol, pero aquí sí tenemos que ser muy claros en ver si es esa agenda lo que nos va a impulsar estos procesos, o es que de repente se está pensando en el poder para luego seguir la agenda del correísmo. Para ambos, el error de la CONAIE, si hay que admitir alguno, es el tiempo que esperaron para realizar el diálogo. Para estas dos figuras, esperaron mucho tiempo y el país sufrió de más. No se hizo. Y yo creo que no se hizo porque precisamente el correísmo metió la mano allí. El que decidía era Leonidas Issa, igual. Bueno, pero ahí ya pasan algunas cosas que creo que la ciudadanía vio y está claro en las cosas que pasó. Dayana Monroy, 24 horas. A las 10:40 se desarrollará la audiencia de juicio directo en contra del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, por el delito de paralización de un servicio público. El presidente de la República y el ministro del Interior fueron los testigos solicitados por la defensa. El complejo judicial de La Tacunga será el sitio donde este lunes 4 de julio el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, encarará por medio de un juicio por procedimiento directo a la justicia. Un proceso por el delito de paralización de un servicio público que se desarrollará 4 días después de concluido el paro, pero que juzgará la actuación de Issa durante la madrugada del 14 de junio, cuando de acuerdo a la Fiscalía, conjuntamente con varias personas, habría interrumpido la normal circulación del transporte público en la Panamericana Sur
en la parroquia Pasto Calle, en Latacunga, provincia de Cotopaxi. A través de actos violentos, con obstáculos y quemas de llantas, habría coartado el derecho a la libertad y movilidad, así como al abastecimiento de alimentos de primera necesidad. Queremos de que haya un juicio justo, jueces imparciales, fiscales objetivos y policía equitativa y altamente técnica. Tanto el presidente de la República, Guillermo Lasso, como el ministro del Interior, Patricio Carrillo, fueron requeridos por la defensa de Issa como prueba testimonial. De acuerdo a la providencia emitida por la jueza Paola Bedón, el testimonio del presidente deberá referirse a sus pronunciamientos públicos correspondientes al día lunes 13 de junio en horas de la noche. El primer mandatario podrá enviar un informe con juramento sobre los hechos solicitados. De la misma forma lo podrá realizar el ministro Carrillo. Y lo que nosotros manifestamos de que hubo seguimientos, hubo interceptaciones, hubo fotografías días antes de la flagrancia. Hemos solicitado aproximadamente 40 medios de prueba y elementos de comisión. Inclusive hemos solicitado asistencia penal internacional. También se escucharán los testimonios de los fiscales Susana Amores, Mercedes Quispe y Armando Armendáriz respecto a las actuaciones administrativas requeridas y diligencias realizadas el 14 de junio. Como prueba documental se expondrá el parte policial suscrito por el coronel Renan Miller y el general Alain Luna, así como sus versiones. La versión de Leonidas Issa, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos en donde se dio a conocer la escena y se establece indicios ingresados en cadena de custodia. Según el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal, el delito de paralización de un servicio público será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Ya estamos de regreso con más noticias. Tras los 18 días de manifestaciones y el sector productivo del país aspira a levantarse. Sin embargo, las pérdidas ocasionadas por las protestas violentas tomarán meses en recuperarse. Finalmente, la calma volvió al país y con ella la tranquilidad para trabajar, dicen desde el sector productivo. Tras la firma del acuerdo que puso fin al paro nacional que duró 18 días, las industrias y el comercio se ponen otra vez en marcha. Que toca levantarse, dicen. Bueno, yo creo que no solo al sector productivo, sino todo el país, un poco recomponer este daño tremendo que se ha hecho a la unidad que debe haber en un país. Reactivarlo. Creo que es fundamental el que podamos mirar aquellos sectores que han sido muy afectados. Fueron 18 días en los que el comercio disminuyó su actividad. Las pérdidas para este sector superan los 300 millones de dólares. Ciudades enteras cerraron sus negocios para evitar perderlo todo. Buscan ahora alternativas para cumplir con sus obligaciones con el servicio de rentas internas y la seguridad social. Por lo que se va a requerir apoyo y auxilio para efectivamente permitir la reactivación de estos sectores. Hay muchas compañías que van a necesitar endeudarse, por lo tanto es un trabajo coordinado y conjunto para permitir el desarrollo y la recuperación de estos sectores. Más del 90% de las industrias en todo el país reportaron pérdidas. Los sectores más afectados a causa de las movilizaciones, el agrícola, lácteo y de proteína animal. El gremio asegura no desconocer la protesta social, pero sí rechazar la violencia y cree que es momento de avanzar. A nivel de país tenemos que trabajar para que precisamente esto no vuelva a repetirse y buscar cómo precisamente lo que venimos haciendo desde el sector privado, también generar nuevas oportunidades, generar nuevas inversiones, para que precisamente los que no tienen empleo puedan tener un empleo. Reconocen que en algunos casos el tiempo de recuperación podría tomar años, y es que no solo se trata de vender, levantarse nuevamente implica también recuperar la confianza de los clientes. Joana Ramos, 24 horas. Se registró un significativo descenso en los precios de los víveres que se expenden en los mercados de Guayaquil. Incluso los usuarios ya encuentran legumbres de la sierra. Nos enlazamos con Vanessa Robles para que nos cuente más. Adelante, Vanessa, buenas tardes. Amigos, buenas tardes. Pedir 10 centavos de hierbita, 10 centavos de apio y 10 centavos de perejil vuelve a ser posible. Acá la mercadería que llega desde la sierra está llenando las perchas y los precios regresando paulatinamente a los habituales. Tenemos un recorrido por los mercados y cómo ya se siente el alivio de los ciudadanos. A continuación el reportaje. $1 de tomate, 50 de yuca, 50 de oyama, 50 de hierbita.
Sí, ya puede volver a hacer compras en el mercado con el mismo presupuesto de hace 18 días y escuchar el pregón de los vendedores. En el paro valía $2, tomate, cebolla, pimienta, ahora vale $1. Estibadores entrando y saliendo, clientes abriéndose paso entre las legumbres y comerciantes llenando bien apretaditas las perchas. Por ejemplo, hoy Don Galo está feliz. Abrió su negocio en el mercado central con todo lo que le faltaba y ya puede vender al precio de antes. Este bulto costaba $25. Todo este bulto, todo esto que está aquí. Costaba ayer y ahora está en $7. Muy contenta porque no se podía vender nada ahorita. ¿Y ahora ya está más tranquilo? Sí, ya. Los compradores se sienten aliviados. Ahora sí pueden llenar la refrigeradora. El presupuesto les vuelve a rendir. Antes yo venía con $20 y salía con fundas bien llenas, ya. Después del paro ya no pude. Ahorita estoy comprando. Estoy contenta. Gracias a Dios, porque se arregló esta situación. En el mercado de transferencia de víveres se realizaron operativos de control de precios desde la madrugada. Y esto ya da resultados. La coliflor y el brócoli de $3 pasó a 75 centavos. Un choclo que se vendía en $1.50 bajó a 75 centavos también. La libra de zanahoria y tomate pasó de $1.50 a 50 centavos. El atadito de hierbita de $1 a 10 centavos. La libra de papa de 70 centavos a 40 centavos. Y la cubeta de huevos, que la ofrecían en $10, ahora vale $3,75. Durante este fin de semana se termine de normalizar los precios. Vengan a la red de mercados municipales a comprar con total seguridad, con total limpieza. Estarán dispuestos a recibir y a dar esa yapa que además ha sido una tradición. Pasillos que desde hace 3 semanas estaban vacíos, hoy vuelven a tener color. Acá sobra la esperanza y las ganas de trabajar. Y luego de 18 días intensos, ya se siente el ambiente de alivio, de actividad, movimiento y mucho verdor acá en los mercados. Y lo mejor de todo es que ya pueden pedir la yapa y se las entregan sin problema. Esa es la información a esta hora de la tarde. Ustedes siguen. Muchas gracias, Vanessa, por tu reporte. Vamos a continuar con más. Y finalizado el paro, todas las vías de las provincias de Santa Elena están habilitadas. Las actividades se retoman en la provincia que espera la llegada de turistas. El contacto es ahora con Luis Alfredo Zúñiga, quien está específicamente en Olón. Hola, Luis Alfredo. Así es como están, muy buenas tardes. Me encuentro a esta hora en la comuna de Olón, en la provincia de Santa Elena, y en efecto hay muy buenas noticias para la península, y es que luego de 18 días de paralizaciones, finalmente todas las vías de la provincia están 100% habilitadas. Y es que en esas más de 2 semanas, hasta 9 puntos fueron bloqueados por los manifestantes, lo que causó varios problemas según los propios testimonios que hemos recogido de los habitantes de varias comunas. Negocios cerraron, turistas dejaron de llegar, las clases incluso tuvieron que volver a ser virtuales. Y la pesca también se vio afectada, ya que el producto no tenía cómo salir a otros puntos para su venta. Pero hoy, como les indicamos, la actividad ya se ha retomado. Las vías están 100% expeditas y los negocios han abierto. Visitamos durante la jornada de esta mañana las comunas de Chandú y San Pablo, también las del Palmar, Libertador Bolívar, y en donde nos encontramos a esta hora la de Olón. Los pescadores indican que se ha vuelto a la normalidad. Los conductores también se están surtiendo con normalidad del combustible en las estaciones de servicio. Lo que se espera ahora por parte de los habitantes es que los turistas lleguen a los balnearios de la provincia en este primer fin de semana luego de las paralizaciones y disfrutar incluso del avistamiento de ballenas que se puede hacer en algunos puntos de esta provincia como Allangue y Salinas. Lo que se busca ahora, por supuesto, es continuar con la reactivación, que esta no se detenga y que sin duda es necesaria luego de 2 años de pandemia. Esa es la información a esta hora de la tarde desde aquí, Olón, en la provincia de Santa Elena. Continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luis Alfredo. Muchísimas gracias. Los buses de la Sierra, Amazonía, Santa Elena y otras localidades comenzaron a llegar a Guayaquil luego de que se habilitaran las vías con el fin del paro nacional. El contacto es con Paul Tutibén. Él se encuentra en la terminal terrestre. Paul, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Las 2 terminales terrestres de acá de Guayaquil están trabajando en la actualidad al 100%. Los buses de la Amazonía, de la Sierra, de la provincia de Santa Elena, donde habían bloqueos de vías, ya comenzaron a llegar acá al puerto principal.
Eran aproximadamente 44 boleterías que permanecieron cerradas durante los 18 días que duró el paro nacional. Veamos la siguiente nota. El transporte interprovincial se reactivó en las terminales terrestres de Guayaquil. Desde muy temprano comenzaron a llegar los buses de Ambato, Latacunga, Esmeraldas, Quito, Riobamba, Cuenca y otras localidades que sus vías permanecieron bloqueadas por el paro nacional. Esto hizo que las operaciones fueran suspendidas porque no había paso en las carreteras. ¿De dónde viene? De Loja. ¿Qué tal el viaje? Muy bien. ¿Cuántos días tuvo que esperar para llegar a Guayaquil? Como 17 días. De las 90 cooperativas que brindan servicio en la Terminal Norte, 44 permanecieron cerradas durante los 18 días que duró el paro nacional. En la actualidad todas se encuentran operativas. En las ventanillas comenzaron a vender los boletos a los usuarios desde la noche de este jueves. Claro, no salimos a trabajar y más que todo resguardando las unidades en los garajes nada más. ¿De qué parte viene? De Quito. ¿Qué tal el viaje? Todo tranquilo. ¿No hay bloqueos? No, ninguno. Las movilizaciones de las organizaciones indígenas motivaron el bloqueo de varios corredores viales que conducen a la costa, hacia la Sierra y Amazonía ecuatoriana, y con ello los buses de cooperativas interprovinciales no podían trasladarse de Guayaquil hacia ciertas ciudades del Callejón Interandino y zona amazónica. Tampoco podían bajar al Guayas. Con la finalización del paro comienza la reactivación económica. Yo vengo de Otavalo. ¿Viene a trabajar? ¿Qué viene a hacer? Sí. Correcto. ¿Qué va a vender, disculpe? Yo voy a vender mercadería. Por esta terminal antes del paro diariamente salían alrededor de 45.000 viajeros. Durante las protestas se llegó a contabilizar 15.000 usuarios. A nivel nacional, la transportación intercantonal e intraprovincial habría perdido cerca de $5 millones. El paro quedó en el pasado y fácilmente no será olvidado. Ahora todos dicen que de forma positiva se debe trabajar para recuperar algo de lo perdido. Como se observó en el reportaje, las dos terminales están trabajando al 100%. La terminal que está ubicada en Pascuales, la atención es de 5 de la mañana a 9 de la noche, y la terminal terrestre ubicada en el norte del puerto principal, la atención es durante las 24 horas. Hasta aquí la información. Gracias. Buenas tardes. Gracias a ti, Paul, por esta importante información para los usuarios. Tenemos más noticias para ustedes. Activistas antigobierno, políticos y abogados del correísmo son parte de la lista de postulantes a integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que serán electos en el proceso de las seccionales de 2023. Hay 191 candidatos registrados en la nómina. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se convierte en una aspiración de muchos. Es el órgano que dirige los concursos para autoridades de control, entre otros, y por ello no es de extrañarse que en la lista de postulantes se hayan incluido activistas y juristas con dilatada actividad y cercanía política. Son 191 postulantes con una tercera parte de participación de mujeres en nómina. En esta larga lista vemos personajes como Eduardo Franco Loor, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por corrupción, o David Rosero, quien quiere nuevamente ser parte de este organismo. También el polémico abogado de Rafael Correa en el caso de Diario El Universo, Allen Berbera, o el actual consejero Juan Javier Dávalos. Entre los juristas se ha postulado también el que fuera abogado de Carlos Polit y Jorge Yunda, y quien públicamente contó que le revocaron la visa de Estados Unidos, Jorge Acosta. Activistas como Santiago Begdad, Angélica Porras, Pamela Troya, en fin. La nómina la integran muchos más personajes conocidos. De momento, el Consejo Nacional Electoral ha conocido las 162 denuncias presentadas en contra de 115 postulantes. La Comisión Técnica trabaja en la calificación de las denuncias hasta el 30 de julio próximo. Posteriormente viene la resolución del Pleno para la calificación e inscripción de postulantes que cumplen con los requisitos para ser candidatos a consejeros o consejeras del Consejo de Participación Ciudadana. Las impugnaciones estarán abiertas del 6 al 17 de agosto. En las seccionales de febrero del 2023, los ecuatorianos deberemos elegir a los 7 nuevos consejeros de participación ciudadana. El 23 de septiembre, la publicación del listado oficial de postulantes calificados. La nómina establece impedimento, entre otros, para los cónyuges o parientes del presidente o vicepresidente de la República, miembros del Consejo Nacional Electoral, asambleístas, prefectos y alcaldes o autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 3 varones, 3 mujeres
y 1 pueblos y nacionalidades indígenas. Son 7 los que la ciudadanía tendrá que escoger. El proceso se mantiene con el cronograma sin alteraciones hasta el momento. Fausto Yepes, 24 horas. El Banco Mundial aprobó un crédito por $80 millones para fortalecer el Sistema Nacional de Estadísticas y Censo en Ecuador. El proyecto permitirá la modernización de las estadísticas sociodemográficas oficiales a través del diseño e implementación del 8º Censo de Población, 7º de Vivienda y 1º de Comunidades. La actualización de las estadísticas laborales, el cálculo de la canasta básica familiar, el índice de precios al consumidor y las líneas de pobreza monetaria, entre otros instrumentos. El préstamo es de tipo variable, reembolsable en 17 años, incluido un periodo de gracia de 5 años.